Soy María Soledad Ruiz Obando, hija de Silvio Obando y Daniel Ruiz. Tengo 54 años, soy relacionadora pública de profesión y en mi vida me he desarrollado en el área o trabajo de tipo social y de las comunicaciones. Ha sido como mi trabajo, digamos, de lo que he vivido y de lo que he disfrutado y de lo que de alguna manera creo que he aportado. Como decía, tengo 54 años, por lo tanto tenía 4 años para el golpe cívico-militar. Yo no me acuerdo, digamos, como del día a día, pero sí tengo algunos recuerdos de situaciones muy precisas donde se vinculan, digamos, al hecho de que estábamos solas con mi mamá, mi hermana y yo, y mi papá era prisionero político, cosa que tampoco entendía mucho en aquel entonces. Sabía que mi papá no estaba, que estaba como con los militares, pero no entendía mucho en realidad qué es lo que ocurría. Situaciones que recuerdo, y de hecho la primera que se me viene a la memoria es que, bueno, cuando ocurre el golpe, mi mamá nos deja con mi abuela materna, o sea, no a vivir, digamos, de forma permanente, sino que durante el día mientras ella trabajaba. Y eso quedaba ahí en calle Paraguaya, casi al llegar a España. Ahí vivía mi abuela. Y de pronto llega alguien, que no recuerdo si era hombre o mujer, pero sí recuerdo que llega de una actitud muy como de secreto, como de algo así escondido. Y le habla muy bajito a mi abuela, rápido, y se va. Esto era cerca del mediodía, yo iba al colegio en la tarde, me imagino que al kinder, y mi hermana no estaba en la escuela. Y entonces mi abuela así muy aceleradamente llega y me pone el abrigo de colegio sobre la ropa, digamos, que yo andaba trayendo en ese minuto, que todavía no era el uniforme, y me dice vamos, así muy acelerada, cosa que a mí me llamó la atención porque en realidad era como la hora de almorzar, de ponerse el uniforme. Bueno, empezamos a subir por Paraguaya, como súper rápido, y yo preguntando dónde vamos y qué sé yo, y mi abuela no me decía nada. Y cuando llegamos ya a calle Centeno con Paraguaya, mi abuela se detiene y me mira, se agacha y me dice Marisol, porque así me decían, o Solcito me decía mi abuela, pero Marisol el resto de la gente, ahora es posible que veamos a tu papá, pero tú no tienes que hacer ningún gesto, no puedes cruzar la calle, no me puedes soltar la mano y a lo mejor lo vemos. Y bueno, y empezamos a caminar por Centeno hacia el norte y claro, mis ojos yo siento y lo recuerdo así como que volaban buscando entre todos esos hombres que estaban en la calle del frente, trabajando en la tierra. Yo no sé si estaban plantando árboles, sacando árboles, pero algo así, con herramientas y con militares apuntándole. Entonces yo entre todos esos hombres buscaba a mi papá y nada. Y lo otro que ocurría es que en sentido contrario caminaba también mucha gente en la misma situación nuestra. Y yo entre esa gente veía personas que me eran conocidas. Nadie se saludaba, era una cosa bien extraña, ¿no? O se miraban como de rojo. Y bueno, yo miraba buscando a mi papá y de repente lo veo y mi abuela me dice ahí está. Y por supuesto mi primera intención fue cruzar corriendo. Mi abuela me aprieta muy firme la mano, me dice no hagas nada. Mi papá me mira también, me encuentra y me sonríe, me cierra un ojo y agacha nuevamente la cabeza. Y todo esto mientras seguíamos caminando, o sea, nosotros no nos detuvimos. Yo recuerdo esa expresión de mi papá como si hubiera sido ayer. O sea, yo ese día yo recuerdo que me fui muy contenta al colegio, pero también con esta cosa como amarga de no haber podido abrazar o de correr, porque además yo era como súper regalona. Era de estar en los brazos de mi papi, de estar en las piernas. Y también parece que era medio melodramática por lo que me cuentan en cuanto a que, no sé, si mi papá se iba a trabajar, yo quedaba en la ventana llorando, que no se vaya, qué sé yo.
Entonces, bueno, con esa sensación no me fui al colegio, pero sí por otro lado con esa expresión que vi de él, con esa sonrisa como súper dulce, ese ojo que se cerró, ¿no? Y me quedé ese día, me acuerdo, en el colegio con esa sensación, y la verdad que esa es una imagen y un recuerdo que lo mantengo así muy, muy, muy vivo. Y después además contarle a mi hermana que bueno, había tenido yo, en definitiva había sido la afortunada que estaba en el momento que habían llegado a avisar que justamente a los presos los tenían trabajando allá afuera del Pudeto. Después recuerdo también, por ejemplo, cuando ya vino el momento en que sí se les podía ir a ver. Mi papá estuvo preso entre el 73 y el 75, cerca de 2 años. Entonces el segundo año, cuando ya se le podía ir a visitar en el Cochrane, mi mamá nos subía, recuerdo, al auto, que dicho sea de paso ya aprendió a manejar justamente por eso, para poder ir a las visitas conduciendo. Y entrábamos al auto y era como, yo hoy día lo veo así, ¿no? Era como una acción de resistencia y de reclamo, porque nos íbamos todo el camino cantando. Íbamos todo el camino cantando y no cantábamos cualquier canción. En ese andar de visita mi mamá nos enseñó El Pueblo Unido, El Venceremos, El Tomate y todas esas canciones. Entonces nosotros llegábamos hasta la puerta del regimiento y en el momento en que nos quedábamos, digamos, se apagaba la música, ¿no? Entonces era una cosa como bien bonita en el fondo, porque nos íbamos cantando, que al cantar, digamos, algo que te llena. Por otro lado, el tipo de canciones que cantábamos, que si bien es cierto yo era bien chica, pero ya algo iba cachando las letras, digamos, algo me decían también. Y claro, al llegar a la puerta del regimiento donde esto se detenía. Y a propósito del Cochrane, hay dos situaciones igual que de compartir, que tienen que ver también con la inocencia, ¿no? de los niños y las niñas, porque yo sabía que mi papá no estaba en un lugar donde lo estuviera pasando bien, pero ni mis peores sueños me imaginaba lo que estaba ocurriendo. Entonces cuando nosotros llegamos a la visita, a veces veíamos cuando a los presos los traían desde el cerro vendados, y cuando ya se acercaban al lugar físico donde uno estaba, les quitaban las vendas y caminaban con sus custodios, digamos, militares al lado, pero no había, digamos, ninguna situación más violenta que esa. Y en una oportunidad, cuando íbamos llegando, traían a un preso, lo traían vendado, lo traían como los empujones, y cuando llegaron a la puerta del Cochrane hay una escalera ahí al ingreso, y entonces lo empujan para que suba la escalera, y bueno, él no veía, obviamente, entonces fue trastabillando ahí en la escalera, pero además, como no veía dónde estaba la puerta de ingreso, a los lados estaban los muros, entonces se fue por el lado del muro y se golpeó con el muro. Y eso yo lo encontré tan terrible, o sea, yo ese día se me decía, pero ¿por qué le hicieron eso? ¿Por qué? O sea, yo lo encontraba de tanta maldad, tan horrible, y claro, o sea, era nada en realidad lo que yo vi en ese minuto frente a lo que efectivamente estaba ocurriendo. Y otra historia del Cochrane es que, bueno, yo tuve una dificultad de salud, entonces mi mamá me tuvo que llevar a Santiago a operarme, a una cirugía del corazón. Mi papá no se enteró de esto, pero hubo una persona de buena voluntad, no de buen corazón, en fin, que recibe una carta de mi papá para mi mamá y se la lleva a su trabajo. Entonces en el trabajo a esta persona le dicen que mi mamá estaba en Santiago porque una hija le estaban operando el corazón. Entonces obviamente sonó así, y después al traspasar la historia seguramente venía con más condimentos, como ocurre habitualmente en las comunicaciones. La cosa es que mi papá sí se enteró de que había una de sus hijas en Santiago que tenía problemas al corazón. Bueno, me imagino cómo habrá sido ese minuto para él. El tema es que cuando retornamos a Punta Arenas con mi mamá y volvemos a la visita, la visita era en un espacio como de 2 metros por 2 metros, más o menos, donde había un militar armado y estábamos las personas a la visita, en este caso mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Ese es el lugar donde eran las visitas en el Cochrane. Y
No, no, imagínate, bueno, el abrazo, qué sé yo, el regaloneo, todo el cuento. Entre medio mis papás como que hablaban algo y bueno, y se termina la visita y yo me colgué de los brazos de mi papá así como un koala y que no me iba a ir, que yo me quería quedar con él. Si él no se podía ir conmigo, yo me quedaba con él. Y todo esto, obviamente, entre medio de llantos. Mi mamá que me trataba de sacar, mi papá tratando de sacarme las manos del cuello, yo amarrada así, casi como encadenada. Y claro, recuerdo que fue una situación muy, muy violenta porque en el fondo me sacaron de los brazos de mi papá para irnos. Y después hay cosas como que uno las va comprendiendo como con el tiempo, de cómo en definitiva te ocurren cosas en la vida que tienen mucha relación con tu infancia y cómo la viviste. Yo era, como decía, súper regalona de mi papá y cuando él salió, nunca más mi relación con él fue la misma. Y no porque obviamente ni yo ni él lo propusiéramos así, pero nunca más fue igual. Claramente yo estaba un poco más grande, pero todavía era niña. Pero había algo ahí, que como decía ya de vieja lo vine a descubrir y que en el fondo tiene que ver con el cuento del abandono. Que si bien es cierto, obviamente no había una decisión de abandono, en la práctica sí ocurre. Y por otro lado mi mamá también, que ella ha sido una luchadora desde la vida y por lo tanto inmediatamente cuando mi papá se lo llevan y pasa todo esto que pasa no solo con él sino que con muchas personas, ella junto con sostener el tema económico de la casa también se dedicó a la resistencia inmediatamente y por lo tanto sus energías y todo estaba puesto ahí donde tenía que estar y claro, eso también te golpea en el fondo. Y quiero, pues, ahí, digamos que se entienda bien porque no es un reproche en ningún caso, en lo absoluto. O sea, yo no puedo estar más orgullosa de mi madre. Y de mi papá también, por supuesto. Pero hay cosas que tocan. Como mi hermana, que era un poco mayor que yo, a mí no me cabe ninguna duda que, no me recuerdo haberlo escuchado, pero no me cabe ninguna duda que era cuida a tu hermana chica, en fin. Entonces, claro, hay una carga de cosas que te van ocurriendo después, pero que indudablemente tienen relación con esa infancia. Luego viene la relegación. Hay mucha gente que no sabe de qué es lo que es la relegación. Esto es, en el fondo, es el exilio dentro del propio país, ¿ya? A la persona, en este caso a mi papá como a otros, los sacan de la prisión y les designan un espacio dentro del país donde tienen que irse. Así, sin nada, o sea, no trabajo, no nada, se van, los trasladan. Entonces, a nosotros nos tocó la ciudad de Castro, en Chiloé. Y al principio se fue mi papá solo, o sea, lo fuimos a dejar, ¿ya? Lo fuimos a dejar. Ese día que mi papá salió de la prisión, durmió una noche en la casa. Cuando lo iban a ir a dejar a la casa, era un día domingo, yo sabía que él iba a llegar, de tú me dicen ya un rato más llegar papá. Y yo estaba con una amiga jugando afuera de la casa, pero con este nervio de que en cualquier momento llegara. Y recuerdo cuando llegó el jeep militar, mi amiga se escondió detrás de un muro muy asustada y yo fui corriendo. Yo fui corriendo para la casa y esa noche mi papá durmió en la casa y cuando nos levantamos, mi papá se fue al baño y nosotras nos juntamos en la habitación matrimonial, ¿no? Y nos acostamos en la cama a esperar que mi papá salga del baño. Y cuando él volvió a la habitación, las tres le cantamos la Internacional. La Internacional, la canción, digamos, del Partido Comunista, y bueno, mi papá era comunista. Yo no recuerdo yo recuerdo como un poco como que se sonríe, pero yo me imagino que eso debe haber sido de una emoción tremenda, porque éramos chiquitas, o sea, en ese minuto ya tenía 4, 5, 6 años,
¿cierto? Y mi hermana un poquito más, pero éramos bien pequeñas. Y luego, bueno, viene la recreación, lo vamos a dejar. ¿Y por qué menciono este tema de la música y de las canciones? Porque de verdad fueron como importantes, porque cuando llegamos a Chiloé, al día siguiente también de que nos despertamos en el lugar donde estábamos alojando, nos fuimos a acostar con mi papá y también nos pusimos a cantar. Pero ahí fue mi papá el que nos enseñó canciones. Y entonces ahí nos enseñó el tamodaleco, nos enseñó otras canciones que cantaban también los presos y nos enseñó una canción que se llamaba Rompamos la Mañana, que es una canción que escribió el tío Popeye Cárdenas, estando preso. También una canción como de esperanza, ¿no? Y que la cantaban cuando hacían los trabajos forzosos. Y entonces mi papá nos enseñó esa canción y ya, bueno, pasó una canción más que aprendimos. Y acá me pegó un salto porque ya en el año, no sé, 2005, 2004, no, antes, 2002. Mi papá recibió algún premio de algún, no recuerdo qué. Y con mi hermana nos decimos, bueno, ¿y qué le podemos regalar a mi papá? Que sea simbólico, significativo. Y nos dimos unas vueltas, pensamos. Y dice, oye, si le cantamos la canción, el Rompamos la Mañana, que nunca más digamos, se interpretó ni nada, pero estaba en la memoria. Ya, y se la enseñamos a mi hijo, que en ese minuto de haber tenido, no sé, 14, 15 años. Y entonces hubo un acto, a todo esto ninguna en la familia cantaba, entonces igual era como vergüencita. Pero el contenido era como lo potente. En ese minuto nosotros no sabíamos quién había escrito la canción a todo esto. Y bueno, hubo un acto que le hicieron como los amigos, así de reconocimiento, y nosotros cantamos la canción. Y bueno, mi papá no podía creer que nosotros nos acordáramos de la canción. O sea, incluso dice, pero ¿dónde está? ¿De dónde la sacaron? La letra estaba escrita, ¿qué onda? Pero la melodía, ¿sabes cómo no lo podía creer? Y lo más bonito que surge ahí es que estaba el tío Popeye, vivo en ese momento también, y dice, yo escribí esa canción. Así que bueno, así como la música, en definitiva, quiero decir que de alguna manera también ha tenido un símbolo importante en este tránsito de la vida y de la relación con este hecho tan siniestro de nuestro país. Bueno, ya decía un poco este tema de sentir esta sensación de abandono, el desarraigo indudablemente también de la relegación. Y eso me pasa cuando pienso, por ejemplo, las personas exiliadas y sobre todo aquellos que dicen, oye, lo fueron a pasar maravilloso al extranjero. Y es terrible. O sea, para mí fue horroroso tener que dejar mi colegio, mis amigos, mis amigas, mi barrio. Yo era muy chica, pero era súper sociable y tenía mucha actividad. Entonces eso fue bien tremendo porque llegas a un espacio súper desconocido donde además estamos hablando del año ya 76, 77, que había todavía mucho miedo en nuestro país. Entonces, por ejemplo, a nosotros no nos querían arrendar casa en Chiloé porque era relegado, o sea, era como un bicho raro y peligroso en el fondo, a quien miraban en la calle. Corrían la cortina para decir, oye, ahí el bar relegado, y bueno, y toda su prole, ¿no? Entonces cuando entré al colegio, ponte tú, bueno, igual siempre fui muy activa, ¿no? Y ahí me integraba y qué sé yo, y a veces eso no siempre cae muy bien. Pero además, pucha, no sé, tenía uniforme, que era el que había llevado de Punta Arenas. La casa donde vivía había piso, no sé, vivíamos, no sé, bien. Claramente para mí era un mundo de diferencia, a pesar de que nosotros nunca fuimos así como de tener mucho dinero, pero en mi casa, no sé, había una lavadora, había agua caliente, había un baño dentro de la casa. En Chiloé eso no era así, en Chiloé, no sé, pues los muebles eran de cajones que habíamos recogido, no sé, pues el closet envuelto con papeles de regalo, los cajones, la mesa, era un tablón, en fin.
el baño había que salir como, bueno, eso es un poco divertido, ¿no? Porque había que salir como a 1 metro de, no más, po, de haber sido unos 3 metros de la casa. Y en Chiloé llueve muchísimo, entonces a veces uno tenía que ir al baño, pero te tenías que poner las botas de agua, el paraguas, todo así. Entonces, con toda esa realidad, y a mí en el colegio me molestaban, y mi apodo, y digamos, y cómo se me hacía, digamos, el bullying, era, me decían la ricachona. Y yo no entendía, o sea, porque vivía esta realidad, ¿no? Y era súper duro, era duro, que no me gustaba, de hecho, que me dijeran la ricachona, y ya me olvidé qué es lo que me preguntaste. Bueno, y entonces, bueno, todas estas cosas que van pasando, obviamente que te marcan y que hacen la persona que eres, en lo bueno, en lo malo, en lo más o menos. Yo siento que en lo bueno es que en definitiva, de alguna manera, tu capacidad de resiliencia, ¿no?, se fortalece y eres capaz de enfrentar la adversidad que se te presenta en la vida de cualquier tipo de mejor manera. Pero obviamente que las huellas que van quedando en el camino son cicatrices que en definitiva no van cerrando absolutamente, y no van cerrando por todo lo que ha pasado, o sea, porque en definitiva todavía no se sabe todo lo que ha pasado, ¿cierto? Lo que decimos verdad, mucho menos justicia, de qué hablar de la reparación. Entonces son heridas absolutamente abiertas que uno las lleva en el día a día, en lo que haces. Pero por otra parte, también en esta necesidad de sentir la obligación de que en el espacio en que estés, cualquiera sea, laboral, de amistad, del barrio, siempre hay algo que hacer porque esta cosa sea mejor. Porque en definitiva no nos podemos quedar mirando inmóviles. Entonces yo creo que si quisiera decir algo positivo, digamos, creo que por ahí va, digamos, lo positivo, que en definitiva uno en la conversa con las amistades o en el mismo trabajo o en el espacio que te desenvuelva, siempre hay algo que hacer para que las cosas sean mejor para el ser humano. En definitiva, así tan simple y tan sencillo como eso. Porque si todos hiciéramos un poquito de eso, obviamente que las cosas fueran distintas. Entonces yo creo que de esa forma me ha afectado la situación respecto de la dictadura cívico-militar, respecto de vivirla de cerca, a pesar de que, fíjate que hay algo que a veces dice la gente, que cuando hace las comparaciones, dice, no, pero por ejemplo tal o cual estuvo, no sé, preso 2 días, no, pero este lo relegaron acá, cerquita nomás, o este otro, no sé qué. Yo creo que el dolor y el sufrimiento de las personas uno no los puede medir. Por si estuvo 2 años, estuvo 1 año, estuvo 1 semana. Porque como todos sentimos distinto, a lo mejor una bofetada para alguien puede ser nada, pero para otro puede ser la vida. O la manera de que te humillen, o de que te golpeen, o de que te, no sé, todo eso. Por lo tanto, creo que estas marcas o estas huellas o estas heridas no se pueden cerrar, y lamentablemente van también haciendo mella de alguna manera en las generaciones que vienen. Yo tengo 2 hijos, un hijo y una hija, a quienes obviamente uno no les quiere traspasar por ningún motivo odio. Sí, verdad, sí, que conozcan, sí, que sepan. Pero es tan jodido digamos, una línea tan fina donde está el límite para no traspasarlo. Se me viene a la memoria una situación con mi hijo pequeño, muy, muy chiquitito. Mi mamá dice, lo voy a llevar al desfile de los bomberos. ¿Para qué? La verdad, bueno, nunca tuve ninguna cercanía con los desfiles, habitualmente los desfiles militares, entonces tampoco. No dice, porque algún momento le va a tocar ver desfiles de otro tipo, entonces como para que tenga como una cercanía con los bomberos. Y ya,
uniforme, pero distinto. Y lo llevó y mi hijo lloró y se abrazó a mi mamá y le dio miedo. Y nosotros no le encontramos explicación porque tratábamos siempre de que aquellas conversaciones que se daban no fueran delante de él, aquellas conversaciones, digamos, que fueran un poco más fuertes, qué sé yo. Pero así todo, él siendo niño, sintió miedo de los bomberos porque tenían uniforme. Qué tremendo. Después ya un poco más grande, hoy día uno se ríe un poco, ¿no? Pero en ese minuto igual fue crudo, porque le hacen dibujar en el colegio por el Día del Carabinero. Entonces, ¿qué dibújenlo? Y mi hijo hizo una carnicería, Dios mío. Era con linchacos, con piedras, no sé, carabineros pegándole a la gente, sangre, era una cosa horrible, un dibujo tremendo. Por supuesto me llamaron al colegio para mostrarme lo que había hecho el niño. Y claro, bueno, entonces es difícil cómo cuidas, cómo proteges, pero cómo de alguna manera también siembras. Es complicado. La verdad es que desde muy niña, también otra fortuna, yo diría que hay en mi familia, es que a mi papá nunca le gustó mucho salir, entonces siempre era como todos para la casa. Y eso desde la relegación. En Chiloé habían 2 relegados más. Había uno que era de Puerto Natales, que era Alejandro Ferrer, y de Porvenir, José Mancilla. Y ellos llegaban a veces como el fin de semana cuando los dejaban salir, y después pidieron que si pudieran trasladarse a Castro para que estén. Ellos en el fondo se transformaron como ellos con su familia, en el caso de Alejandro, en nuestra familia también, pero siempre todo era en mi casa. Jugábamos las cartas, en fin, bueno, matábamos el tiempo ahí entre todos, obviamente ellos sin trabajo, en fin. Y después, bueno, ya volviendo acá también lo mismo, siempre mucha gente en mi casa. Entonces siempre había como la posibilidad de escuchar a mucha gente. Uno no sabía cómo se iba armando, pero era en el día a día. Entonces yo no sé, yo estaba empezando a cumplir los 14 años cuando ya, digamos, tuve militancia política. Y antes de eso, siempre, desde la primera infancia, o sea, de primero, siempre estuve en la directiva del curso, siempre sentía que había que organizarnos, si había que hacer algo, había que hacerlo todos juntos y juntas, que la unión era la fuerza, eso lo tenía como internalizado absolutamente. Entonces ya como digo, ya cumpliendo los 14 años, yo empecé a militar en la Juventud Comunista. Cuando me invitaron primero yo no quería, no porque no me gustara, no me gustara, digamos, la concepción, sino que más bien porque yo desde lejos veía que había una disciplina y eso a mí no me gustaba nada. Entonces yo sentía que yo podía hacer mis cosas por mi cuenta y nada. Pero bueno, pues fue mi hermana la que me invitó y me dijo, lo recuerdo muy bien, me dijo, bueno, mira, ¿sabes qué? Anda, si te gusta, sigue, si no te gusta, no vas más. Y bueno, fui y me quedé mucho tiempo. Y bueno, y ahí junto con eso, digamos, ya una de las trabajos, ¿cierto?, tenía que ver con el poder recuperar los centros de estudiantes democráticos. Y ahí estuvo como mi primera tarea. Después ya con la Federación de Estudiantes Medios y ahí, bueno, hacer el recuerdo de Marcelo Barrio, que fue asesinado en Valparaíso. Y en ese tiempo, bueno, éramos contemporáneos y él estaba, ya recién había llegado al liceo Luis Alberto Barrera y nos juntamos justamente para eso, para organizar la Federación de Estudiantes Medios. Y bueno, y de ahí para adelante, ¿cierto? Canalicé a través de la Juventud Comunista mi quehacer. Y ya más grande después, ya en el trabajo barrial, con la junta de vecinos, por ahí, qué sé yo. Y bueno, también el tema como cultural ha sido también una vía o un camino.
Uy, qué difícil, porque yo creo que es tan difícil, tan complejo, tan distinto. A ver, por una parte, yo valoro muchísimo lo que ocurrió en estos 50 años en cuanto a que eh, se, eh, se permitió que en espacios institucionales se abordara el tema eh, desde los hechos, ¿ya? Porque claramente, o sea, no todos pensamos lo mismo y todos podemos tener distinta visión frente al golpe militar y al 11 de septiembre de 1973. Pero los hechos son los hechos. Lo que pasó es así. Eso no resiste análisis. Y al menos frente a eso, yo siento que, por ejemplo, en el tema educacional, sobre todo, ha sido muy valioso, ¿ya? Por otro lado, para quienes ya tenemos una postura clara de oposición a este hecho tan macabro, también de poder, digamos, expresar, decir, hacer frente al tema. Pero también yo siento que este es un momento bien jodido del país, donde en algún momento las aguas estaban como un poco más quietas, si se quiere poner de esa forma, y hoy día creo que se han radicalizado algunas posturas donde la derecha ha vuelto a poner temas sobre la mesa, negando, digamos, situaciones, y por eso decía el tema de los hechos son los hechos. Es bien terrible. Y de la población como en general, la verdad que no me... Yo creo que es súper diverso, súper distinta la percepción. Yo creo que hay un grupo importante de gente que igual quisiera hacer como el borrón y cuenta nueva. Hay de todo, hay de todo. Me siento frustrada con los 50 años en cuanto a que, o sea, es medio siglo lo que ha pasado de tiempo y sin embargo queda tanto, pero tanto por hacer para que efectivamente, no sé, mis nietos tal vez, pueda ser, o nietas, puedan, digamos, transitar por la vida de una manera más sana frente a este hecho que parece que 50 años son un montón, pero parece que está ahí nomás, que fue hace muy poco. Y yo creo que bueno, eso tiene que ver también con lo que decía anteriormente, de cómo lo hemos abordado como país. Es bien complejo. ¿Sí? Y cómo me gustaría, claro, al revés, me gustaría que en definitiva se pudieran terminar con los pactos de silencio, que efectivamente sepa la verdad, que pueda haber justicia relativa, porque a esta altura ya hay cantidad de gente que se ha muerto. Lo mismo con la reparación, o sea, la reparación es un tema tan complejo porque en definitiva cómo reparas un daño de tal magnitud que marcó la vida de miles y miles de personas, que ya no hay vuelta atrás. O sea, el que perdió un ser querido, al que, no sé, estuvo privado de estar con algún familiar, aquella persona que perdió su trabajo y le cambió la vida para siempre, y le cambió a los hijos y a los nietos. ¿Cómo reparas eso? No sé. Pueden haber mínimos que tienen que ver con condiciones de vida mejores, pero es irreparable. Yo creo que no se puede. Pero sí me gustaría que por lo menos el tema de la verdad y de la justicia. Yo muchas veces me he cuestionado esto que voy a decir. En realidad yo quiero justicia o quiero venganza. Y esto me pasó mucho para el estallido. Yo sufrí de una manera impresionante para el estallido porque, bueno, hubo situaciones ahí muy complejas, pero a lo que iba, yo me cuestionaba mucho esta cosa del odio y de la venganza.
Porque claro, sí tengo rabia, tengo mucha rabia, pero lo pensaba a propósito de esto de esta carta que hicieron algunos de los presos de Punta Peuco. Y por ahí, bueno, nos faltó, bueno, uno mira las redes sociales, en fin, y nos falta que dice, oye, no, si lo que ustedes quieren es venganza, esos viejitos se están muriendo. Bueno, en realidad ahí me dije a mí misma, no, lo que tú no quieres no es venganza, porque si no habrías hecho algo para hacerlos desaparecer o lo hubieras colgado con rieles de trenes en el mar, para tirarlo al mar, qué sé yo, no sé, tantas cosas que hicieron, ¿no? No cabe eso en mi cabeza, ni para nadie. Por lo tanto, ahí me respondo y me llevo tranquilidad a mi corazón, digamos, de que no es venganza lo que quiero justicia. Y eso yo creo que es el mayor sueño frente al tema. Bueno, un poco lo tocabas recién. Efectivamente, pues los seres humanos, somos lo que somos por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos pasado, y eso es también lo que transmitimos. Incluso aunque uno se proponga hacerlo de tal o cual forma, lo que uno siente, lo que uno es, lo va traspasando, y lo va traspasando a los más cercanos. Por lo tanto, las generaciones obviamente que se van viendo tocadas, ¿no? Es indudable, no me cabe, pero es que ninguna duda. Yendo al tema de lo mismo que estaba hablando yo, esta sensación de abandono, a mí que me ha pasado con mis hijos, la sobreprotección. Y ahí en la sobreprotección hay un daño, todo el rato. O sea, a mí que nadie me mire feo a mis nenes, ¿ya? Y nadie, o sea, ni los más cercanos, no, nadie. Si yo tengo que decirles algo frente a alguna, yo, pero que nadie se meta ahí. Entonces, claro, ahí hay un claro ejemplo de que eso pasa y en otras cosas también, claro, sí, sin duda, de generación en generación. Bueno, uno de los grandes daños que nos ha dejado la dictadura cívico-militar de herencia tiene que ver con la educación y la participación, creo yo, además de todos los horrores. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, de poder retejer aquello, y la educación no solo entendida desde el punto de vista de los espacios educacionales formales, que sin duda son súper importantes, pero en general. Yo hace unos días miraba de vuelta la batalla de Chile, y si bien es cierto, uno podría llegar a pensar que las personas que se entrevistan son como escogidas, ya, si uno le busca ahí como pero el nivel educacional de los obreros, de las trabajadoras, es una cuestión impresionante. Yo eso hoy día no lo veo por ninguna parte. De formación, de compromiso. Yo creo que esa es la recuperación más importante para poder darle una vuelta de tuerca a esto, creo. Yo creo que claramente es distinto. Es distinto desde la perspectiva, digamos, de cómo en dictadura, ¿cierto? Nos expresábamos quienes estábamos en contra del sistema. Había como una situación clara, o sea, lo que queríamos era que terminara ese sistema, que se fuera el asesino. Eso era como lo primero y súper claro, y por lo tanto había también una unidad como a toda prueba. O sea, estaba contra Pinochet, ya, vamos. Quizás después ya más adelante uno empieza a decir, bueno, las formas, en fin, pero era como, vamos. Y ese era. En el estallido son miles de cosas las que estaban, ¿cierto?, en la palestra, y que en definitiva tienen que ver también con algunas herencias
que no ha sido resuelta, algunos amarres, ¿cierto?, que dejó la dictadura, que tienen que ver con la previsión social, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la educación, con tantas conquistas y con además planteamientos que tenía el programa de la Unidad Popular, que en definitiva yo siento que ese fue el peor enemigo, digamos, de la derecha, ¿ya? Allende, claramente, es indiscutible, digamos, su liderazgo y el personaje, ¿cierto?, que es. Pero el programa de la Unidad Popular, ese era el gran problema, ¿cierto? Y entonces, aquellas cosas que sí se pudieron hacer y aquellas que no se pudieron hacer, la dictadura militar se encargó de ponerles candado. Y al ponerles candado, ¿cierto?, se provoca toda esta situación de injusticia, desigualdad que tenemos hoy en día, y que es lo que hace que la gente esté enojada. Y que en ese momento, digamos, durante el estallido, las demandas, el 98% de las demandas tenían que ver justamente con situaciones que no han podido resolver el país producto de estos amarres que hizo la dictadura. Entonces ahí está la relación, creo yo. Mi sueño, no solo para Chile, sino que para la humanidad, tiene que ver que podamos hermanar y poder tener condiciones de vida similares, ¿cierto?, iguales, con iguales posibilidades, iguales oportunidades, que en definitiva aquellos aspectos básicos que tienen que ver con el día a día, con el vivir, puedan estar resueltos, que podamos resolverlos, y que las generaciones que vienen, como decía, seguramente ya no son mis hijos, tal vez no serán mis nietas o mis nietos, pero que podamos caminar hacia allá y transitar hacia justamente vivir en mejores condiciones, donde la solidaridad, por ejemplo, donde este hermanarse que decía, pueda ser una realidad. Creo que la dictadura nos hizo mucho daño, también en aquellos aspectos en el que la gente desconfíe de todo el mundo. O sea, cuando se dice hoy día, no sé, no conoces al vecino, la vecina, con suerte su rostro puede ser familiar, son todos aspectos que tienen que ver con eso, que en definitiva todos nos fuimos encerrando porque había temor de todo el mundo. O sea, no podías confiar. Aquellas personas que a lo mejor no tenían ninguna relación política tenían miedo, entonces también se replegaron. Entonces yo creo que hay que hacer mucho para avanzar a aquello. Eso me gustaría. Sabes que, mira, son dos hechos, pero que yo creo que tienen como mucha relación también con esto de cómo uno en definitiva se transforma en una persona, y esa persona, digamos, va también influyendo en sus cercanos. En una oportunidad, cuando ya regresamos de la relegación a Punta Arenas, bueno, tampoco había trabajo, qué sé yo, entonces, bueno, mis papás inventaron mil cosas, y en ese sentido también nos enseñaron a hacernos parte de aquello. Ya, nosotros trabajamos con mi papá, en fin, desde muy chica, ahí vendiendo en la calle, todo eso. Pero hubo una de estas ideas o oportunidades que surgieron laborales, era que mi papá tenía que ir a la pesca, no sé si era posesión, por ahí. Y nosotros habíamos vuelto hace no mucho de la relación, estábamos en la casa de mi abuela, porque nuestra casa de la Ferrol estaba arrendada. Y yo igual ahí, yo quiero ir con mi papá, ¿no? Que mi papá no me puede dejar acá, yo tengo que ir con mi papá, bla, 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 bla. Y este ha sido un tema que siempre nos hemos reído mucho en la familia de lo que pasa y que voy a contar ahora. Y hasta el día de hoy nos reímos mucho de aquello, pero hay un trasfondo ahí que es importante.
Bueno, el tema es que yo ya todo este escándalo que quería irme con mi papá que no te puedo llevar, que en fin. Y entonces yo voy, me repliego a una habitación y me arranco un mechón de pelo. Y lo envuelvo en una servilleta, lo parcho con escocia, como si se lo regalo. Y le digo, para que no me olvides. Entonces, claro, así, con esta cosa que yo contaba que de niña, así como que le ponía al teatro y el melodrama, entonces, claro, era divertido, así como, oye, esta loca sacó el mechón de pelo y mira el Tony, ¿no? Y claro, o sea, veníamos llegando de la relegación, yo no me había separado de mi papá después del encierro y todo. Insisto, esto yo ya lo vine a comprender ya de muy grande porque también ha habido terapeo y todo el cuento para poder entender, ¿no? Y sí, pues ahí hay un símbolo que tiene que ver con esa... O sea, algo de mí se tiene que quedar contigo, porque si capaz que no te vea más. Esa era como el cuento. Y en esas mismas circunstancias, bueno, después, no sé, han pasado meses, no sé, porque todavía estábamos como llegando hace no tanto tiempo. Y en este también, por el cuento laboral, entonces mi mamá viaja a comprar artesanía al norte para traerla para acá, para vender. Y estos tíos que habían antes, que eran como... Antes, no sé si se fijan que era como gracioso burlarse de los niños y las niñas. Afortunadamente eso iba cambiando. Y bueno, y este tío viene, que no era un tío, era el tío, le decía uno tío, ¿no? Entonces yo le pregunté, ¿cuándo vuelve tu mamá? Yo le digo, vuelve mañana o pasado. Dice, no, dice, tu mamá no, se va a quedar un montón de tiempo más porque... Y capaz que se quede, porque no sé si yo la encontré, yo viajé y la encontré y no tenía ganas de volver. Y nada, ya pasó eso, se fue. Y yo la noche con fiebre, al otro día enferma, taquicardia, pies hinchados, así pero mal. O sea, me llevaron al cardiólogo, todo el cuento, así con mucha... Además, como me habían operado el corazón antes, entonces igual como que hubo susto. Y claro, también tenía que ver con lo mismo. O sea, yo me enfermé físicamente por esa broma, pero que tenía que ver otra vez con el abandono. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, en definitiva, cada cosa que va pasando en tu vida hace ser lo que eres y cómo tú actúas o no frente a otras situaciones, similares o no, que en definitiva también influyen en las otras personas. Y las personas que tenemos más cerca, obviamente, que son aquellas en las que más influimos. Y eso, en el caso mío, son mis hijos y mi hijo y mi hija, mi nieta. Claro, eso yo quisiera como que como de alguna manera uno pudiera tratar de la forma, digamos, de no traspasarlo de mala forma. Traspasarlo, sí, pero sanamente. Y ahí es donde yo decía, esta línea tan fina de para que no ocurra. Cuando mi papá lo detuvieron, él no estaba en Punta Arenas, estaba en Sombrero. O sea, para el 11 de septiembre él estaba en Sombrero. Y se suponía que unos días después íbamos nosotros, porque bueno, el 11, el 18 estábamos menos cerca. Y yo no recuerdo el día exacto del golpe militar. Lo que sí yo recuerdo es que como que me hacían callar porque yo me ponía contenta porque mi papá salía en los bandos donde llamaban así a mucha gente. Entonces decía, están nombrando a mucha gente y nombraron a mi papá. Y yo me ponía contenta por eso. No entendía nada. Y y bueno, vivíamos los cuatro, digamos, antes que él se fuera, vivíamos los cuatro en la casa de la Firroy. Mi papá trabajaba en la radio, mi mamá trabajaba en la Copa Austral. Y bueno, ahí cambió la vida cuando se lo habían preso. Entonces nosotros quedamos con mi mamá, tuve un tiempo con mi abuela materna. Y después vino la relegación, que ya te contaba, al principio se fue mi papá solo, después nos fuimos con mi hermana y yo con él, y mi mamá se quedó trabajando acá un tiempo más. Y después también se fue para allá porque no sabíamos en definitiva cuánto tiempo iba a durar la relegación. Entonces, acá en la casa se vendió todo, y quedó la casa así, esa no la vendieron. Y eso es lo que pasó.
ha sido como bien estremecedor todo, porque si bien es cierto, todas estas cosas uno las tiene incorporadas o guardadas, qué sé yo, pero cuando se como que se abre el velo, duele más. Duele más. Y no porque en definitiva uno quiera así como taparlo, no, esto no existe, sino porque en definitiva vives tu día a día también en otras situaciones. No sé, entonces cuando estás en esos espacios, son tantas las sensaciones, como todos los sentidos se involucran en ese espacio físico, y es como bien estremecedor. Bueno, por ejemplo, en el caso de Colón 636, el otro día que hubo esta instalación lumínica, he estado muchas veces en ese espacio, adentro incluso cuando se podía, pero recién, por ejemplo, en esta oportunidad yo pensaba, cuando se abrió por primera vez la puerta, bueno, ese tiempo mi papá ya estaba bien enfermo, y mi papá insistió en que quería ir, y nosotros con mi hermana no queríamos que fuera porque él ya estaba de verdad muy enfermo, y bueno, la emoción y todo lo ponían peor. Pero bueno, él insistió que él iba a ir, así que nada, voy a acompañarlo, no quedó de otra. Entonces cuando se abrió Colón, yo entré con él a la casa. Y agradezco tanto haber encontrado a Juan Buco ahí, porque yo no sabía cómo contener a mi papá. A pesar de que él no estaba, digamos, descompensado ni nada, pero uno siente, ¿no? Y me acuerdo cuando subimos la escalera y qué sé yo, y lo primero que encontramos a Juan, yo lo miré y Juan vino, abrazó a mi papá, y bueno, ahí mi papá soltó. Entonces, claro, es inevitable cuando estás en esos espacios abrir, como decía, el velo. Abrir el velo y las heridas parece que volvieran a sangrar. Mira, en Cerro Sombrero, bueno, nosotros como desde bien chicas, ¿no? Tuvimos acceso a una carta que escribió mi papá cuando él estaba en Sombrero, el mismo 11 de septiembre le escribe. Bueno, mi hermana tuvo acceso primero, que era más grande. Yo recuerdo que en alguna oportunidad yo le vi con un papel y que si yo, no, esto no puedes leer tú, y la cuestión, y mi mamá así como, ay, yo me enojé mucho. No sabía de qué se trataba en todo caso. Pero bueno, un poco más grande me dejaron a mí también leer. Y bueno, en esa carta, entonces mi papá dice, porque estaba en Sombrero, él estaba enfermo, tenía reposo determinado por el médico, qué sé yo, solo pilla el golpe en Sombrero. Y él lo que resuelve, bueno, le llegaron a avisar muy temprano en la mañana del golpe, y en esto como que de no saber qué hacer y de lo que le decían los compañeros, qué sé yo, lo llevaron a una estancia con la intención de, si es que la cosa se ponía peor, sacarlo del país. Y entonces en ese contexto él escribe esta carta a mi mamá. Y ahí cuenta qué es lo que, por qué está ahí, qué sé yo, y habla de su preocupación por sus hijas. Y una de las cosas en las que pone más como énfasis en que mi mamá nos cuente que en definitiva su vida había sido sin dobleces, sin hacerle daño a nadie. Una buena persona, ¿no? Eso. Y también hay otra frase que dice, ojalá que esto no les provoque mucho daño a ellas, y también que ojalá las alumbre el sol de un nuevo amanecer. Entonces, en esa carta, que de alguna manera hay partes donde parece como que nos vamos a ver al otro día, y hay espacios donde se está despidiendo, o sea, chao, no más. Bueno, entonces mi papá, cuando resuelve entregarse, se entrega en la comisaría de Porvenir, de Porvenir, o sea, de Sombrero, quiero decir, de Sombrero, y luego lo llevan a los presos que estaban ahí, previo a que los trajeran a Punta Arenas, los llevaron a una casa, que es donde estuvieron durante una noche. Y ya, pues en esta visita a Porvenir, la verdad que yo había ido
mi visa por venir, a Sombrero, qué sé yo, y nunca había ido a la comisaría. No sé, bueno, en esta oportunidad la visité, igual fue así como imaginarse, ¿no?, la situación, ya, ver, sí, entregándose, como otros que pensando en que, bueno, se iban a entregar, que iban a estar un rato y ya. Pero lo más impactante para mí fue llegar a la casa, a esa casa, porque en alguna oportunidad por un tema laboral tuve que ir a Sombrero y quedarme a alojar. Y me alojaron en una casa con mis otros compañeros de prensa. Y claro, y ahora cuando fuimos a la visita a esa casa me di cuenta que esa casa donde yo había dormido era la misma casa donde había estado mi papá. Fue remecedor porque, o sea, digo menos mal que no supe cuando fui a dormir ahí, creo, porque no sé si hubiera podido tal vez estar durmiendo en ese mismo espacio. Eso me pasó en Sombrero. Bueno, lo que en definitiva resulta de ninguna lógica, ¿no? Es que personas como mi papá, como él, miles, ¿cierto?, en nuestro país, hayan tenido que pasar los peores vejámenes, que otras personas ni siquiera sepamos todavía dónde está, en fin, todo lo que ha pasado y que haya ocurrido solo y únicamente por pensar distinto. Porque aquellos que dicen que había una guerra, por favor, para que una guerra exista tienen que haber dos oponentes y que tengan la manera de atacarse unos a otros. O sea, díganme, que alguien me explique y me diga dónde estaban las armas que hablaban del plan Z y no sé qué. Nunca fue. Por lo tanto, lo que se persiguió fueron las ideas. Y eso es inexplicable. No tiene ninguna lógica. Esta es una carta que escribiera mi padre, Daniel Ruiz Oyarzo, en la estancia Los Pinos, a kilómetros de acá. 11 de septiembre de 1973. Querida Silvia, son las 18 horas y en espera de tomar alguna determinación, creo que es conveniente conversar contigo, aunque sea así, dadas las circunstancias. Ya por radios argentinas tengo la información que Salvador Allende se habría suicidado. Aunque la información me ha causado dolor, mantengo aún la calma. Muchas imágenes pasan por mi cabeza y naturalmente tú estás en esta hora difícil en mi corazón que late más acelerado que de costumbre. Así son las cosas. Vine a Sombrero en busca de reposo y tranquilidad, y la realidad ha sido otra. Tú lo sabes mejor que nadie. No tengo de qué arrepentirme. Ya escuché lo que esperaba. Se me ha nombrado dentro de la lista de compañeros que ha sido llamado a presentarse. A esta altura, creo que la decisión ha sido tomada. Estoy pensando en lo que más queremos. Nuestras hijas. Cuida mucho a Marisol y Negrita. Como las quiero, aunque me digas viejo chocho. Ojalá que algún día las alumbre el sol de un nuevo amanecer. Me cuesta mucho ordenar las ideas. Ya son las 21 horas. Quisiera decirle muchas cosas de Mari y Alejandrita. Antes de venir a Sombrero, a las 2 las besé. Se fueron corriendo a la casa. Se portan bien, les dije. Parece que las estoy viendo. Dile que el papá les manda muchos besos. No quisiera por ningún motivo que sufrieran. Mi amor, no te recomiendo nada porque tengo confianza en ti. Sé que ellas serán tu preocupación fundamental.
Todo lo que logré y logramos con nuestro trabajo honrado, sin manchas, es de ustedes tres. Que se alimenten bien y que estudien mucho. Antes de venir quise conversar contigo. Esa era mi intención, pero no pudimos. Había un deber que cumplir en el trabajo y perfectamente lo entiendo. No tengo nada que reprocharte. Has sido extraordinariamente bondadosa conmigo y creo que cada día nos estábamos comprendiendo más. Ya te dije, es difícil ordenar las ideas para decirte muchas cosas que quisiera decirte. En Sombrero, pese a las informaciones que daba la radio, me estaba reponiendo. Conversé bastante con el doctor Rojas respecto de mi enfermedad, lo que me obligó a venir a Sombrero. 22:30 horas. Me cuesta seguir escribiendo. Anoche conversamos con Pedro y Estela hasta más de las 3 de la mañana. A Pedro le había dicho, como tenía que ir a Punta Arenas hoy, que trajera a Marisol con la intención que después vendrías con Alejandrita para pasar el 18 en Sombrero. Estuve en Porvenir, fui a visitar al gobernador y regresé en la tarde, aunque un poco cansado, pero en la noche fui al observatorio aprovechando que estaba despejado. Como puedes apreciar, tenía bastante actividad. Silvia, he resuelto presentarme al retén de Sombrero. Tú sabes que vine porque estaba enfermo, o mejor dicho, estoy enfermo y necesitaba reposo. Era mi plan de descanso. Esta mañana vine a la estancia de Los Pinos, pensando que se trataba de una revuelta más. 24 horas. Estoy conversando con los buenos amigos de Los Pinos. Espero que los conozcas. Me detendré un rato para estar a primera hora esperando movilización para llegar al retén. Siguen en mi mente Alejandrita y Marisol. Ojalá que todo esto no les cause un gran daño. Siempre quise dejarles grabada una cinta a nuestras hijas para contarles de viva voz la razón de mi posición, pero lamentablemente tampoco se pudo cumplir ese deseo. Espero verte de nuevo algún día. Y si no es así, abrazarnos para unir así a la distancia nuestros corazones. Beso mucho a las chicas y siempre cuéntales cómo fue su papá, sin esconderles nada, porque nada tengo de secreto y siempre mi vida fue sin dobleces y honrada a toda prueba. Gracias, gorda, por estos 10 años de felicidad plena que me diste. Hasta la victoria siempre. Silvia, si mi padre muere pronto, es mi deseo que mi madre viva sus últimos días contigo y las cabras. Llévale a ella mi cariño y mi agradecimiento por lo buena que fue, por lo mucho que se sacrificó por sus hijos y por mi padre. Dile que la tengo en mi corazón y que ojalá sepa recibir con valentía y serenidad este golpe duro. Tu Negro. Bueno, esta historia yo obviamente la compartí hace un rato con ustedes, la salida de la vida, ¿no? Lo que sí, no conocía esta casa. Y igual ha sido un impacto encontrarme con este espacio, porque por temas laborales en algún momento cuando se inauguró el monumento del petrolero, trajeron a gente de prensa de Punta Arenas y nos alojaron en esta casa. Es decir, yo estuve viviendo en esta casa y ahora lo sé.